Bueno, recién lo veníamos mencionando, el otro elemento importante, y nos vamos a enfocar en este punto, vamos a hablar a continuación con el ingeniero agrónomo Fernando Indarte, director de la firma Indarte y Compañía, es que están ahora ya efectivamente abiertas las fronteras para los extranjeros, si bien habilitada la excepción, podían ingresar al país. Esto hoy ya está efectivamente operativo, la frontera está abierta. Estamos en un momento también donde Uruguay ha ido tomando algunas medidas en este último tiempo, como el tema de flexibilizar o facilitar la residencia fiscal. Vamos a hablar de cómo viene el mercado de los campos, vamos a seguir este tema, vamos a recibirlo a Fernando Indarte, como recién decíamos, para hablar un poco del mercado. Fernando, ¿cómo estás viendo hoy la operativa, antes de entrar en mayor profundidad en estos elementos y en la posibilidad de la llegada de inversores extranjeros, sobre todo de argentinos, a la zona litoral del país? Hoy, ¿cómo lo ves al mercado, Fernando? Buen día y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín. Gracias por convocarnos nuevamente. La operativa de este año ya fue más demandada que el año pasado, con las cosas mucho más claras, de la mano de la vacunación de Uruguay, del efecto de la vacuna en el mundo, de la apertura de fronteras de muchos países y, por sobre todas las cosas, del aumento tan importante que tuvieron todos los productos agropecuarios, ¿no? Eso también hizo que concretamente se mirara, que mirara al inversor este sector, porque la rentabilidad aumenta. Es cierto también que aumenta el valor del campo, aumentan los ingresos, pero aumenta el valor del campo, pero lo hace más atractivo aún. Así que este año fue un año más positivo, me parece que con menos dudas termina este año, con bastante menos dudas que el año pasado. El año pasado a esta altura todavía estábamos con muchas dudas, con problemas, mucho mayor con la cantidad de casos y de muertes, etcétera, etcétera. Uruguay hoy podríamos decir que la tiene dominada. Uh-huh. Y por tanto seguimos siendo un país pionero en muchas cosas, y ni hablar en la región como para invertir. Yo eso lo veo como marco general, tanto para el extranjero como para nosotros mismos, ¿no? Vos ves la cantidad de casos que ha ido subiendo totales de COVID, que no son muchos, pero pasó de 1.000 a 2.000 y pico, y por suerte y gracias a Dios no tiene problemas los CPI, no tiene problemas de fallecimiento, y la gente lo mira eso. Claro. Cualquiera. Fernando, y hoy en el litoral, ¿qué perciben ustedes a propósito de esta situación de la región? El litoral ha sido una puerta de entrada importante, sobre todo para la inversión argentina aquí en Uruguay, teniendo en cuenta incluso la característica de la zona más agrícola del país. ¿Cómo ven el movimiento hoy de campos agrícolas y qué perspectivas con respecto justamente a lo que puede ser la llegada de inversores extranjeros, particularmente de argentinos? Sí, sigue siendo la puerta de entrada, lo va a seguir siendo, por proximidad, por tipo de campo. Nosotros tenemos mucha demanda, para resumirlo, y no tenemos la oferta correspondiente. Nuestra limitación como empresa para no poder hacer más operaciones es la oferta. No tenemos campos para ofrecer, o lo que es lo mismo, a veces tenés algún campo que está un 30% por encima de un valor de mercado. Entonces, interesados hay muchísimos y cada vez más, pero no hay porque vos me decís, tenés muchos interesados, tenés poco campo, esto va a hervir. Claro, era lo que te iba a preguntar, ¿esa tendencia puede ir en esa línea de una suba mirando 2022? Bueno, por eso te decía, si vos decís que va a pasar lo del 2000, no, ni de casualidad. La estructura general es totalmente diferente por todos lados. De hecho, los argentinos tuvieron que salir del gobierno de Kirchner en aquel momento, ya sabemos por qué. Las restricciones de entrada de dinero al Uruguay no tenían absolutamente nada que ver, y de hecho prácticamente no existían. Hay 10 cosas que yo te puedo nombrar que no tienen nada que ver ahora con la vez anterior. Entonces, ¿a dónde cierro el razonamiento? Yo tengo mucho más interesados que oferta, pero los interesados llegan hasta X. No hay una expectativa como hubo en el 2000, que el Uruguay estaba totalmente desarbitrado por la crisis que tenía, los campos valían 10 veces menos, solo por eso iba a subir. La soja pasó de valer $180 a $300 en un rato,
China, era toda una novedad en aquella década. Ahora hay fundamentos que siguen, pero con mucha menor fuerza. Entonces, un interesado que estaría dispuesto a pagar 7.000 un campo, por decirlo de alguna manera, un campo bueno de Río Negro, un poquito para el norte, campo bueno de Paysandú, $7.000, vos le pedís 10.000 y no va a revisarlo. Y si le pedís 8 tampoco. Esa es la situación concreta que está pasando y por eso es que no ves la concreción de tantos negocios. Tiene que quedar claro que hay mucho más demanda que oferta, pero la demanda no acompaña a una gran suba. Claro. Fernando, hoy una referencia para un campo agrícola bueno entonces en el litoral, Río Negro, Paysandú, Soriano, ¿está ahí en ese entorno de $7.000? $7.000 tenés Paysandú y Río Negro. Por supuesto que 8, algún campo en particular también lo tenés, y los vale. Y Soriano es muy particular, ¿no? Porque tenés campos superiores, tenés la distancia Palmira y tenés campos chicos. Los otros días hizo una operación de 120 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Que superó sus valores. Yo para no distorsionar con números sueltos, yo diría que un campo de punta de la zona de Yun se debería poder alcanzar $7.500 y tal vez 8.000 en algún momento. Hoy 7.500 le pondría yo y a Paysandú le pondría 6.507. Fernando, las medidas... Sí. Tocamos piso hace un par de años, en el 18, 19, y esos campos valían entre un 10 y un 15% menos. Los que se vendieron realmente valían un 15% menos. Hasta ahora, los negocios que se han concretado, el que ha cedido ha sido el vendedor. Esto refuerza lo que te dije al principio. El que ha cedido, el que ha tenido que decir, bueno, bajo, es el vendedor. Todavía no ha habido negocios donde el comprador haya tenido que decir, bueno, te los pago porque si no, no compro. Todavía. Vamos a ver cómo sigue. Claro. Fernando, y las medidas que ha tomado, por ejemplo, el gobierno en lo que va en la línea, digamos, de facilitar la residencia fiscal, el tema también de la llegada de fondos, la participación de fondos, la posibilidad de a través de estos fondos de participar también, por ejemplo, las AFAPs. Esto ¿cómo lo estás viendo y cómo puede jugar puntualmente estos elementos que, bueno, algunos ya son más tradicionales, el tema de la participación de algunos fondos de inversión, o este reciente que tiene que ver con el tema de la residencia fiscal? Bueno, la residencia fiscal siempre es una gran noticia. El gobierno uruguayo es pro inversión, ¿no? Y a diferencia totalmente de los vecinos, eso también es muy valorado. Y los fondos de las AFAP han sido los protagonistas de los últimos 2 años, porque han sido los montos grandes que han habido en el mercado. Los uruguayos fueron los protagonistas de los últimos 2 o 3 años, en general, en todos los campos. El uruguayo individual lo que no tiene son cifras muy grandes, que los tiene las AFAP. Entonces, el mercado no quedó nominal, porque siguió habiendo jugadores, principalmente uruguayos, AFAP, y argentinos que ya tenían su explotación armada en Uruguay. No ha habido argentinos nuevos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esos argentinos nuevos van a entrar próximo fin de año. Uh-huh. ¿Cómo ves el tema justamente por la situación de Argentina? ¿Es una dificultad que se le plantea para el argentino, de acuerdo a lo que ustedes conversan con ellos, el tema de mover el capital de Argentina para Uruguay? ¿O está armado ya en muchos casos el esquema para no tener, digamos, que sobreponerse a esa situación? Mira, es un gran problema. Pero no porque la plata, porque el dinero comprador tenga vicios, porque no haya pagado impuestos. Está claro que no pasa solo por ahí. La verdad que la reglamentación, y no quiero culpar a Uruguay porque no tengo los conocimientos suficientes, yo creo que las reglamentaciones internacionales, los que nos piden para ingresar dinero ya sobrepasa las lógicas y bueno, mover esas cifras de dinero grandes son tremendamente difíciles, y a nosotros como Uruguay nos limita fantásticamente, porque todo esto que estamos hablando son cifras muy grandes, y me ha tocado vivir situaciones donde el problema es justamente la justificación del ingreso del dinero por parte del comprador. Fernando, como conclusión y mirando 2022, o por lo menos el primer semestre, porque todo esto es muy dinámico, ¿un escenario entonces de un mercado corriente con valores que se mantienen en las referencias actuales?
¿Podríamos definirlo así? Yo veo un escenario muy demandado, muy poco ofrecido. El vendedor, la característica del vendedor, poca necesidad de vender, o sea, no hay gente apremiada, y eso te lleva a que los negocios sean muy conversados y largos. Se va a ir en esta cantidad de hectáreas por año, tranquilo, no veo que cambie por ningún motivo que se venda mucho más, y menos tampoco. Y bueno, y los precios de repente tienen una corrección al alza moderada, dependiendo un poco de qué campo estemos hablando, porque estamos hablando contigo del litoral, ¿no? El resto de los campos no han sufrido los mismos, el mismo razonamiento que estamos haciendo, estar mucho más tranquilo lo que es ganadero, ¿no? Pero yo veo mucha demanda, va a seguir, poca oferta, va a seguir, y precio, corrección moderada. Esa es mi visión. Bien. Ingeniero Fernando Indarte, director de la firma Indarte y Compañía, muchas gracias. Gracias a ti, Martín, un abrazo.